Hoy te voy a contar lo que aprendí después de haber cometido tantos errores. Aprendí que regalar la confianza no es bondad. Regalar la confianza es un error que trae consecuencias muy malas. Quédate hasta el final de este video porque hoy vas a aprender el valor de la confianza, por qué nunca debes de regalar confianza, cómo debes construir confianza y por qué es importante construir confianza y todos los beneficios que te da el saber construir confianza. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles. Sean bienvenidos a este canal y como siempre les pido que me ayuden suscribiéndose al canal. Eso a mí me sirve de mucho para seguir preparando y compartiendo con ustedes este tipo de contenido. Que le den like, que compartan el video, que me dejen su comentario y con gusto yo les respondo. Este tema es muy importante, es fundamental porque la confianza yo creo que es uno de los valores más grandes que tiene el ser humano. Gracias a la confianza se puede, se pueden construir relaciones muy importantes, muy profundas, se puede construir la unidad familiar, se puede, por ejemplo, tener grandes oportunidades en los ámbitos académicos, en los ámbitos profesionales, y se puede tener una valoración de uno mismo cuando somos dignos y merecedores de confianza. Y lo mismo cuando conocemos a una persona que ha construido confianza junto con nosotros, pues es una persona que tiene un valor extraordinario. Cuando nosotros regalamos la confianza y se la regalamos a personas equivocadas, pues vienen consecuencias muy graves, lo que son fraudes, lo que son robos, infidelidades, decepciones, pérdida de límites, porque sucede que a veces en las relaciones personales, por ejemplo, en la pérdida de límites, a veces les damos la confianza de que a una persona que no conocemos lo suficiente, si le regalamos la confianza, la invitamos a entrar en un primer momento a nuestra casa. Pero si no ponemos límites, esa persona al rato ya se metió a la cocina, al rato ya se metió hasta tu recámara y al rato ya se llevó algo de tu cocina, algo de tu recámara o algo de tu casa. Lo mismo sucede en relaciones personales, cuando, por ejemplo, en las relaciones de pareja, cuando por los efectos del enamoramiento le damos la confianza absoluta a una persona que no se la ha ganado, y de ahí vienen después consecuencias graves como son las infidelidades, como se los había comentado antes. Pero algo que ocurre terriblemente cuando se regala la confianza es obviamente la terrible decepción que se sufre. Es verdaderamente lamentable regalar la confianza a quien no conocemos lo suficiente y por ello terminan decepcionándonos, y no nada más a veces decepcionándonos, sino ocasionándonos daños graves. Suele suceder cuando sin que alguien se haya ganado la confianza nos pide un dinero prestado y nosotros confiamos y resulta que ya no nos devuelven ese dinero. Muchos de estos errores yo los he cometido. He prestado dinero en algunos momentos de mi vida. Digo, ahorita ya no lo hago, pero lo prestaba a personas que no habían hecho nada meritorio para que yo confiara en ellos o en esas personas. Y obviamente cuando presté dinero tuve esos problemas, que no me pagaban. En las relaciones personales también, personas en las que sin conocerlas lo suficiente, pues les di mi confianza y algunas personas también me traicionaron o me fallaron, incluso en trabajos, digamos, hasta profesionales. Y esto no nada más me ha sucedido a mí, le ha sucedido a muchas personas
que confían en alguien para hacer un determinado trabajo o para encargarles una determinada tarea o frente a un compromiso o frente a un préstamo de dinero, como les decía, y sin embargo terminan fallándoles. ¿Por qué? Porque le regalamos la confianza a alguien que realmente no se la ganó. Hace algunos años a mí me tocó participar en la creación de algunos organismos, algunas asociaciones civiles, y yo observé que cuando este tipo de agrupaciones se forman, en su inicio hay un gran entusiasmo, hay un gran compañerismo, un supuesto amiguismo entre personas que realmente no se conocen. Y observé que había o ha existido un exceso de confianza. Todos confían en todos, incluso se dan un supuesto apoyo, se dan dinero, se prestan dinero, se confían dinero y todo parece que todos son merecedores de confianza. Cuando iba transcurriendo el tiempo y digamos esa agrupación o esa asociación civil iba creciendo, iba obteniendo recursos económicos, nos dábamos cuenta que había consecuencias precisamente porque entre todos ellos se habían regalado la confianza y había intereses económicos, intereses de ocupar un cargo, y ahí empezaban los jaloneos y empezaban a salir todos aquellos actos, aquellos errores que no debieron haber ocurrido si es que se hubieran tomado las precauciones correctas, pero en el exceso de confianza se confió en personas que no se debió haber confiado. Por eso, a veces, parte de ese dinero, parte de esa confianza, parte de esos recursos que ahí se van obteniendo, se van perdiendo precisamente porque se pusieron en manos que no eran merecedores o merecedoras de confianza. Y esto sucede también en todo tipo de agrupaciones, pero también en todo tipo de relaciones personales, cuando porque nos cayó bien, a veces creemos, bueno, se ve que podemos confiar en esta persona o en aquella persona, podemos confiar. No creo que vaya a ser algo indebido. Así lo hemos manifestado y resulta que a la hora de la hora nos damos cuenta que nos fallaron, que nos robaron, que nos defraudaron, y hay agrupaciones que por determinados perfiles creemos que todos son dignos de confianza. Ya les puse un ejemplo de las asociaciones civiles, pero esto sucede incluso hasta entre familiares y más aún a mí donde me sorprende muchísimo es que esto suceda en donde se supone que no debería de suceder, por ejemplo, en grupos o congregaciones religiosas. Se supone que si están yendo a una agrupación, a una congregación religiosa, pues obviamente son practicantes de las creencias de Dios, y entre esas creencias pues obviamente está la honestidad, está la generación de la buena confianza a partir de principios, de valores, entre ellos, como les decía, el de la honestidad. Sin embargo, hasta en esas agrupaciones religiosas han sucedido situaciones por andar regalándole la confianza solo porque es miembro de la iglesia, incluso porque ocupa un cargo importante en la iglesia. A veces confiamos en ese tipo de personas porque creemos que creen mucho en Dios, que respetan los valores de Dios y los principios de Dios, pero a la hora de la hora no sucede así. Y esto es muy lamentable. Y si en ese tipo de agrupaciones ocurre, en agrupaciones religiosas, donde hay valores y principios apegados a Dios, pues imagínense donde no hay la presencia de Dios, donde no hay la creencia en Dios, en grupos civiles, en empresas, en familias, como les decía, y para qué hablamos del gobierno. Por ello, es muy importante que
aprendamos a no regalar la confianza. La confianza yo creo que no se debe de regalar bajo ninguna circunstancia. Y fíjense qué tan complicado es esto, que hay un versículo de la Biblia muy fuerte con respecto a la confianza, en el que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo supongo en una primera interpretación que esto es porque hay personas o creyentes que confían a veces más en un ser humano que en Dios. Quiero pensar que esa es la razón de ese versículo bíblico, pero imagínense si nos vamos a otra interpretación en donde, tal y como se dice, que maldito el hombre que confía en el hombre, pues prácticamente pudiéramos interpretar que nadie de nosotros es merecedor de confianza. Yo creo que sí hay personas que merecen confianza, pero no debemos de regalarles la confianza. Debemos darles la oportunidad y sobre todo por precaución hacia nosotros, debemos darles la oportunidad que construyan confianza, que podamos ir construyendo confianza tanto las personas hacia nosotros como nosotros hacia las demás personas. Es muy importante construir confianza. Pero bien, ahora, ¿cómo se construye la confianza? Hoy te voy a decir por lo menos unas 4 o 5 recomendaciones para que tú sepas cómo se construye la confianza. Y las recomendaciones son las siguientes. Número 1, para construir confianza se requieren pruebas. Ojo con lo que estoy diciendo, se requieren pruebas, es decir, no se requieren promesas simples, se requieren hechos que puedan demostrar y comprobar que alguien es digno de confianza, con pruebas, no con palabras, no con rollos, no con promesas, hechos muy claros, muy contundentes que nos demuestren que sí, efectivamente, esa persona es digna y merecedora de confianza. Número 2, para construir confianza se requiere congruencia, es decir, si una cosa decimos, esa cosa hay que cumplirla. Antes yo observaba que la palabra tenía un valor muy importante. Decían, este tiene palabra de honor porque lo que se decía se respetaba. Si había un compromiso que se hacía verbalmente, en los hechos se cumplía ese compromiso, pero ese valor como que se ha ido perdiendo un tanto. Hay personas que ahora dicen algo y hacen otra cosa diferente, prometen o se comprometen a algo a través de su palabra y en los hechos no lo cumplen, es decir, no hay congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Número 3, para construir confianza se requiere transparencia. Yo he pensado que la transparencia, por ejemplo, en el gobierno, donde no hay transparencia, hay corrupción. Fuera de los ámbitos de gobierno también se requiere transparencia. Cuando no hay la suficiente transparencia, como solía decir la abuela, ahí hay gato encerrado, es decir, algo se está ocultando, algo muy delicado, por eso es muy importante tener transparencia, que la persona en la que está construyendo confianza con nosotros sea una persona que sí sea transparente. Esto lo podemos ver mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Es muy común que, por ejemplo, uno de ellos o los dos no se atrevan tan fácilmente a dejar su teléfono celular a un lado del buró porque lo puede ver su pareja y además si lo dejan con una contraseña. Y yo creo que si en una relación de pareja alguien deja ahí su teléfono sin contraseña, sabiendo que en cualquier momento lo van a ver y van a ver sus contactos, sus mensajes, sus fotografías y sabe que no hay una razón para preocuparse, eso es una muestra de transparencia. Cuando a alguien se le da una determinada cantidad de dinero para que compre un determinado producto y regresa
entrega el producto con la nota y con el dinero que sobró, ese es un acto de transparencia. Yo recuerdo mucho en este tipo de actos de transparencia, por ejemplo, a mi papá era un hombre honesto, de esos que se dicen honestos a rajatablas. Él tenía, le conocí muchos actos de transparencia a él. Por ejemplo, en una ocasión, en una anécdota con uno de mis hermanos, él trabajaba, los dos trabajaban en un mismo edificio. Mi papá trabajaba con un patrón, que era el dueño del edificio, pero ese patrón rentaba otros despachos a otras empresas y mi hermano estaba haciendo un trabajo de electricidad en uno de esos despachos y requería 10 centímetros de cable. Bajó a donde estaba mi papá y en un lugar donde había triques, cosas que ya no ocupaban, había cable despedazado, cable que ya no servía, que era desecho, y mi hermano pretendió de ahí tomar pues esos 10 centímetros que necesitaba de cable para terminar su trabajo en el despacho. Sin embargo, mi papá no le permitió que tomara esos 10 centímetros de cable y mi hermano le argumentaba, oye, pero eso ya es desecho, tu patrón ya no lo necesita, él ya lo tiene como basura, lo va a tirar, yo nada más necesito 10 centímetros, prácticamente no es nada. Bueno, pues no lo van a querer, mi papá no lo dejó que tomara esos 10 centímetros de cable, le dijo, pues tú dirás lo que quieras, que eso es desecho para mi patrón, pero si mi patrón me lo autoriza, yo te doy el cable, pero no está mi patrón, yo no tengo autorización y no te voy a dar el cable. Y no le permitió tomar 10 centímetros de cable a mi hermano. En otra ocasión yo lo acompañé a un banco y me daba cuenta que las ejecutivas lo trataban muy bien, le daban cierto trato preferencial y eso me llamó a mí mucho la atención y yo le pregunté por qué era ese trato tan preferencial, porque su patrón, imagínense la confianza que le tenía su patrón, mi papá iba a depositar cantidades importantes de dinero al banco, dinero de su patrón, y también iba a retirar cantidades importantes de dinero al banco. Pero él me contó que en una ocasión, una de las ejecutivas, cuando le entregó el dinero a mi papá se fue confiado a su oficina, a su trabajo, y al llegar ahí se dio cuenta que había un error. Regresó con el dinero, le dijo a la ejecutiva, hay un error en el dinero que me entregó, quiero que por favor lo cuente. Cuando la ejecutiva lo contó, se dio cuenta que le había dado dinero de más. Se lo agradeció mucho a mi papá y por eso le daban ese trato tan importante a él, ese trato tan preferencial. Y de él aprendí que cuando a mí en algún establecimiento comercial me dan un dinero de más, ejemplo, 100 o 200 pesos de más, yo regreso a la tienda y les devuelvo el dinero a la persona que me dio ese dinero de más. Eso es transparencia, eso es generar y construir confianza. Número 4, para construir confianza se necesita tener la valentía de corregir, de aceptar y corregir errores que cometemos. Una persona que quiere construir confianza cuando comete un error, se da cuenta, lo rectifica, lo reconoce y repara ese error. Cuando una persona hace eso, obviamente es una persona digna de confianza porque está construyendo confianza a partir del reconocimiento de un error y del reparamiento de ese error. Y número 5, para construir confianza se requiere paciencia y tiempo. Podemos ver estos diferentes actos que nos muestran que se está construyendo confianza, que son congruentes, que lo prueban con hechos, que son transparentes, que corrigen errores, pero no nos podemos quedar con eso a la primera. Tiene que haber paciencia y tiene que haber tiempo y a través del tiempo, mientras más actos que demuestren que se merece, que se está construyendo la confianza, obviamente sí se puede confiar en una persona, pero es a través del tiempo y es a través de paciencia.
El construir confianza tiene dos grandes beneficios para ti. El primero es que te sirve de protección cuando tú permites o procuras que la persona con la que te vas a relacionar por alguna razón, ya sea de amistad, de compañerismo, de trabajo, de lo que tú quieras, cuando tú procuras que esa confianza la construya esa persona, la vaya construyendo, que tú no le estás regalando la confianza, tú estás procurando que se construya la confianza, eso te sirve de mucha protección porque te evita muchos problemas. ¿Cuántas veces ha sucedido que a veces cuando nos prestan un servicio profesional, digamos, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, un plomero, un carpintero, un electricista, quien tú quieras que te presta un servicio y te pide una determinada cantidad de dinero, si no es transparente, si no es honesto, si le das 1,000 pesos para que compre algo que cuesta 900 pesos y no te devuelve los 100 pesos o si no te devuelve la más mínima cantidad, pues obviamente no merece confianza. Y obviamente si tú permites o procuras que se construya la confianza, te proteges de este tipo de daños. Esto de regalar la confianza, como te decía al principio, no es un acto de generosidad. Yo sé que hay personas que se ofenden y que lo primero que te dicen, no confías en mí. Bueno, habrá que preguntarles qué has hecho para que yo confíe en ti. Hay personas que sí se incomodan confían, si no confías en esas personas. Y tú eres de las personas que no te debes de sentir ofendido si no confían en ti. Al contrario, te están dando la oportunidad de que tú construyas confianza y cuando tú construyes confianza es una confianza sólida porque te la ganaste, no te la regalaron y es mejor que tengas una confianza que tú construiste a que tengas una confianza que te regalaron. Eso es más meritorio. Entonces, como te decía, el que tú procures que contigo se construya o que para ti se construya la confianza, te sirve en primer lugar de protección. El segundo gran beneficio de construir confianza, en el anterior punto, en el número uno, habíamos visto cómo, es decir, de allá para acá, de las personas para acá hacia ti, cómo es importante que se construya la confianza. Ahora, aquí en este beneficio número dos es cómo tú debes de construir la confianza, obviamente atendiendo a las recomendaciones que te di. Pero ¿por qué es importante que tú construyas confianza? Porque eso te da prestigio, te da reconocimiento, te da valor, incluso te da hasta afecto, digamos, una gran valoración como persona y en consecuencia, además de que eres una persona 100% confiable, puedes de esa manera ganar oportunidades, ganar ascensos, ganarte la buena voluntad de muchas personas. Pero además quiero agregarte otra cosa muy importante sobre la confianza. Mira, hay dos tipos de confianza, digamos, en el ámbito personal o en el ámbito profesional especialmente. Lo que yo le llamo la confianza moral y la confianza técnica. La confianza moral es, digamos, aquellas personas que son honestas, que no te mienten, tienen esa confianza, digamos, desde el punto de vista moral. Pero también en el ámbito profesional es importante la confianza técnica. Puede haber alguien que puede ser muy honesto, pero técnicamente puede que no tenga los conocimientos suficientes o no tenga las habilidades suficientes para desempeñar su trabajo. Y al revés, puede haber quien tenga muy buen conocimiento técnico, muy buena preparación técnica, pero no tiene los suficientes valores morales como para generar confianza moral. En el ámbito laboral, en el ámbito académico, es importante tener o generar confianza moral y confianza técnica.
Finalmente, te voy a dejar con la frase que resume este tema. Y yo creo que es insistir en todo lo que aquí hemos visto y sobre todo para que se te quede muy bien grabado, es la siguiente frase. La confianza no se regala, la confianza se construye y se construye con hechos.